amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así. Dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre el perno. Si la fuerza resultante Fr tiene una magnitud de 50 libras y ángulos directores coordenados alfa es igual a 110 grados y beta 80 grados, como se muestra en la figura, determina la magnitud de la fuerza 2 y sus ángulos directores coordenados. Entonces aquí nos dice que tenemos la fuerza resultante con esos ángulos directores coordenados. Nos dan la fuerza 1 y nos dan la fuerza 2. Bueno, la fuerza 2 es la que tenemos que calcular. Entonces tenemos el ángulo alfa, que es 110, beta, que es 80, y gamma nos faltaría. ¿Cómo calculamos este ángulo? Primeramente, con esa sencilla fórmula. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, aquí lo tenemos, es igual a 1. Entonces solamente hay que reemplazar valores y armar la ecuación. Sería que coseno al cuadrado, lo tenemos aquí, de 110, aquí lo tenemos, 110 grados, más coseno al cuadrado de 80, beta valdría 80, más coseno al cuadrado de gamma, que es igual a 1. Entonces podemos realizar estas simples operaciones y sumarlas en nuestra calculadora. Nos va a dar que coseno de 110 al cuadrado más coseno de 80, al cuadrado. Lo podemos sumar y nos da un valor de 0.1471 más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Podemos pasar esta expresión del otro lado restando, por lo tanto nos quedaría que coseno al cuadrado de gamma va a ser igual a menos 0.1471 más 1. Hacemos esa expresión, 0.1471 más 1, bueno, sería negativo, por lo tanto vamos a expresarlo en negativo, 0.1471, aquí lo tenemos, 1471 más 1, nos quedaría un valor de coseno al cuadrado de, bueno, de gamma, lo tenemos de 0.8529. Podemos pasar este cuadrado al otro lado como raíz. Nos quedaría que coseno al cuadrado coseno al cuadrado sobre la raíz de 0.8529. Este cuadrado ya no va. Ok, este cuadrado ya no. Ya lo eliminamos. Vamos a borrar aquí. Ok, entonces vamos a poner aquí coseno, solamente coseno de gamma. Ok, entonces si hacemos ese cuadrado, esa raíz nos va a quedar un valor, ok, vamos a hacerlo, raíz cuadrada, ok, vamos a ponerla, raíz cuadrada de 0.8529, esto es un 9, no hay que confundir, ok, entonces eso nos va a dar un valor de 0.923. Ok, entonces podemos sacar el ángulo y sacamos coseno inverso, es igual a coseno inverso de 0.923. ¿Eso que nos va a dar? Aquí lo tenemos. Vamos a sacar coseno inverso de 0.923. Eso nos da un valor de 22. Aquí lo tenemos, punto 55.2. Ok, entonces ese es nuestro ángulo alfa, gamma, pero no, aquí nos indica que está de la magnitud de la fuerza resultante hacia el ángulo, hasta el eje coordenado de las zetas. Por lo tanto, tiene que ser de aquí lo vemos, de aquí para acá, 180 grados si lo vemos. Ok, entonces solamente nos está dando el ángulo en el eje positivo de las Y, o sea, nos está dando este. Ok, nos está dando este pequeñito que vemos aquí.
está en el eje de las Y. Por lo tanto, en el eje de las Z, perdón, disculpe. Entonces, por lo tanto, se lo vamos a restar a 180 y ahora sí tendríamos de aquí, de esta magnitud, al eje coordenado de las Z. Por lo tanto, vamos a restarle a 180. 180 menos 22.55 2. Ok, vamos a restar 180 menos 22.552. Eso nos va a dar un ángulo. Ahora sí, vamos a escribirlo aquí y a borrar todo esto. Ok, vamos a borrar todo esto. Ya no nos interesa. Ya encontramos el ángulo. Ok, entonces el ángulo total final va a ser gamma, va a ser igual a 157. Y lo tenemos, punto 44. Entonces, ya teniendo ese ángulo, ya podemos expresar esta fuerza, la fuerza resultante, en forma vectorial. Por lo tanto, si tenemos sus ángulos directores y la magnitud de la fuerza, podemos expresarla de la siguiente forma. Va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es 50 libras. En la fuerza resultante vamos a ponerla aquí. Ok, coseno del ángulo en Y, que es en X, por lo tanto es 110. Ok, coma 50, lo mismo, coseno del ángulo, pero ahora en el eje Y, que es 80, que es beta, por lo tanto es 80 aquí, en J, y ahora 50 coseno del ángulo que nos dio 157.44. Vamos a expresar toda esa magnitud. Por lo tanto va a ser 50 coseno de 110. Nos va a dar uno negativo. Por lo tanto es aquí. Menos 17.101. Como vemos es correcto. Bueno, no se puede ver aquí, pero nos está diciendo que es aquí, de aquí para acá, está esta fuerza para allá. O sea, está en el eje de las X negativo, en Y. Coma. Ahora va a ser 50 coseno de 80. Eso nos va a dar un valor de 8.68. Está en el eje positivo de las Y. Ok. En J. Coma. Ahora va a ser igual 50 coseno del ángulo que nos dio 157, que es en el eje de las Z. Ok. Coma. 157.44. Eso nos va a dar un valor de menos 46. Aquí lo tenemos a poner. Menos 46.17. Esa es nuestra fuerza resultante expresada en forma vectorial. Ok. Ahora, ¿cuál es la fuerza 1? La vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí fuerza 1 en forma vectorial. Vemos que solamente esta fuerza actúa en el eje menos z, en dirección correcta a los ejes positivos, a los ejes coordenados. Por lo tanto, vamos a respetar este sentido. Ok, entonces como solamente actúa en el F en menos z, por lo tanto va a ser 0 en X, 0 en y menos 20 libras. Aquí lo tenemos, menos 20 libras. Ok, menos 20 libras en menos z, porque está en negativo en el eje de las menos z. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos fuerzas F1 y F resultante de forma vectorial. Por lo tanto, podemos hacer una simple ecuación. Sabemos que la fuerza resultante es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 en forma vectorial. No se puede hacer en forma escalar porque es incorrecto hacer eso. Los vectores no respetan la forma tradicional de las sumas aritméticas. Ok, entonces la fuerza resultante, ¿qué nos va a dar? Aquí lo tenemos. En el eje Y nos va a dar menos 17.10. Esto va a ser igual a la fuerza 1 en el eje Y, que es 0, más el eje Y de la fuerza 1, de la fuerza 2. Ok, en el eje Y. Ahora vamos con el siguiente. La fuerza resultante va a ser igual a 8.68
¿ok? Esto va a ser igual al eje J de la fuerza 1, que es 0, más la fuerza 2 en J, ¿ok? Aquí vamos a ponerle un 2. Y la siguiente, ¿cuánto es? Menos 46 en Z, punto 17. Esto es igual a menos 20 más la fuerza 2 en K. Ok, solamente hay que hacer esas sencillas ecuaciones. Aquí la tenemos. Son muy fáciles, podemos pasar. Podemos dejar expresada ya esta fuerza como solamente esto es 0 más la fuerza 2, pues es la fuerza 2, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ponerlo de color rojo. Okay, entonces la fuerza 2, aquí la vamos a poner en magnitud vectorial, va a ser igual en el eje Y, va a ser a menos 17.10. ok, el siguiente va a ser lo mismo, 8 punto, aquí lo tenemos, 68, coma. Podemos pasar este 20 al otro lado de forma positiva, por lo tanto nos va a salir que la magnitud, vamos a ponerla, menos 46 más 20, vamos a ponerlo aquí en nuestra calculadora, más 20, nos va a salir un valor, aquí lo tenemos, vamos a ponerlo, de menos 26.17. En el eje Z. Por lo tanto ya tenemos la magnitud de nuestra fuerza 2 en forma vectorial. Vamos a ponerla, expresarla en forma escalar. ¿Y cómo la expresamos en forma escalar? Sacando la magnitud a todo esto. Ok, el teorema de Pitágoras. Va a ser menos 17.10 al cuadrado más 8.68 al cuadrado más menos 26.17 al cuadrado. Eso vamos a calcular esa magnitud. Esa magnitud, la fuerza 2, su magnitud va a ser igual. Vamos a hacerlo en nuestra calculadora. Vamos a poner 17.10 al cuadrado más 8.68 al cuadrado más 26.17 al cuadrado. Eso nos da un valor de una magnitud de 32.44 libras. Ok, entonces ahora vamos a encontrar sus ángulos directores. Ya tienen una vez su magnitud y el eje y los ejes I, J, K de esa fuerza, podemos hallarlo solamente con el coseno inverso. Ok, vamos a borrar todo esto, ya no nos sirve. Ok, entonces para hallar los ángulos directores de alfa, beta, gamma, vamos a usar la siguiente fórmula. Ok, en gamma va a ser, en alfa, perdón, va a ser igual a coseno inverso de la multiplicación en I, que es el eje Y, es menos 17.10 sobre la magnitud total, que es 32.44. ok, después vamos a cerrar esto en el ángulo beta que está en la Y, en el eje de las Y, va a ser coseno a la menos 1, aquí me faltó a la menos 1, de el eje J, el eje J va a ser igual a 8.68 sobre 32.44. Y gamma va a ser igual al coseno inverso del eje Z, que es igual a menos 26.17 sobre, aquí lo tenemos, la magnitud total 32.44. Vamos a hacer eso en nuestra calculadora. Vamos a poner aquí es igual, esto es igual. Vamos a poner coseno inverso de menos 17.10 sobre 32.44. Eso nos da un valor de 121.811. Ok. Ahora el siguiente, coseno inverso de 8.68 sobre
la magnitud total, que es 32.44. Eso nos da un valor de 74.88 grados. Y el eje gamma va a ser igual al coseno inverso de menos 26.17, aquí lo tenemos, ok, sobre la magnitud del 32.44. Eso nos va a dar un valor de 143.77. ok, entonces ya tenemos los ángulos directores coordenados de la fuerza 2. Lo único que nos pide el ejercicio, tenemos la magnitud total y los ángulos directores en gamma, beta y alfa. Por lo tanto, si los queremos expresar en el eje X, sabemos que de aquí, de este ángulo para este lado, va a ser igual a 121.81. De aquí, de beta, sería esto. Podemos ponerlo un poquito más para acá, pero sería 74.88. Y de z, pues va a ser todo esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos sus ángulos directores coordenados. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.